Bienvenidos chicos, el día de hoy, en este primer video vamos a resolver la primera parte de falso verdadero del taller de repaso de cálculo 1 del libro de SEAL. Este taller es ofrecido para ustedes por la empresa Profes SAS, nuestro WhatsApp y números de contacto. Y recuerden, si quieren unirse a un grupo de apoyo en el que vamos a resolver dudas constantemente acerca de cálculo 1, entonces podrán escribir a este número 350-612-7773. No siendo más, comencemos con la primera parte del taller. La primera parte del taller del libro nos dice: revisión del capítulo 1. Estamos haciendo la revisión, que es el compendio todo completo reunido de todos los temas que se vieron en el capítulo 1. Me dicen las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página de respuesta 7. Nosotros no nos vamos a fijar en las páginas de respuestas, vamos a hacerlo todo y vamos a argumentar muy bien por qué sucede. A, falso o verdadero. En los problemas del 1 al 20, aquí está hasta el 10, en la siguiente página está hasta el 20. Indique si la afirmación es verdadera o falsa, ¿cierto? Es falsa F o verdadera B. Nosotros vamos a decir si es falsa o verdadera, pero vamos a dar argumentos siempre. Vamos a dar argumentos o contraejemplos. Ahora me dicen, el primero, si f es una función y f de a es igual a f de b, entonces a es igual a b. Esto de acá es falso. ¿Por qué es falso? Sabemos, por ejemplo, que x al cuadrado es una función, f de x. También sabemos que menos 1 al cuadrado da lo mismo que 1 al cuadrado. Esto es igual a 1. Esto de acá es la función evaluada en menos 1. Y esto de acá es la función evaluada en 1. Miren que tengo que f de menos 1 es igual a f de 1. Las dos valen 1. Sin embargo, menos 1 no es igual a 1. Entonces, si aquí pensáramos en menos 1 y en 1, no implica que menos 1 sea igual a 1 si estas dos son iguales. Entonces, para cada una de las falsas vamos a dar un contraejemplo. Y vamos a explicar por qué. Sigamos. Ya entendemos ese primero. El segundo. La función f de x igual a x a la 5 menos 4x a la 3 más 2 es una función impar. Esto vamos a chequearlo. Recordemos lo que es una función impar. Una función impar es aquella a la que cuando yo le coloco en el argumento un menos x, el menos sale de la evaluación de la función, queda menos f de x. Un ejemplo de una función impar, x a la 3. X a la 3 igual a f de x. Entonces tenemos que f evaluado en menos x es lo mismo que menos x que x negativo a la 3, evaluando menos x en la función exactamente. Sabemos que este 3 se puede repartir para el menos 1, que está acompañando a la x, y para la x. Resulta que el menos 1 a la 3 es menos 1 por menos 1 da más 1. Por menos 1 otra vez queda menos 1. Entonces esto queda menos 1 por x a la 3. Esto significa menos x a la 3. Ojo, porque el paréntesis ya está aquí, no está para el menos el cubo. Y esto de acá es menos f de x. Entonces esta es la definición de una función impar. Vamos a chequear a ver si nuestra función es impar o es par. Es muy fácil. Vamos a tomar la función que nos dieron es exactamente x a la 5 menos, x a la 5 menos 4x a la 3 menos 2. Esto es f de x. Ahora vamos a evaluar f en menos x, a ver qué sucede. Cuando lo evaluamos nos queda menos x a la 5 menos 4 por menos x a la 3 menos 2. Miren que donde aparecía antes la x coloqué menos x. Ahora vamos a hacer la potencia a ver si funciona o no funciona. Sabemos que esto va a ser menos 1 elevado a la 5 multiplicado por x elevado a la 5 menos 4 por
menos 1 elevado a la 3 por x elevado a la 3, menos 2. Yo sé que menos 1 elevado a la 5 sigue dando menos 1. X a la 5 se queda igualita. Seguimos, menos, el 4 se queda igualito. Menos 1 elevado a la 3 da menos 1 por menos 1 más 1. Por menos 1, menos 1. Esto aquí queda menos 1 por x a la 3 menos 2. Entonces la respuesta vamos a chequear cuánto nos dio. Nos dio menos x a la 5 más, ¿por qué más? Porque menos, por menos da más. Más 4 por 1, menos 4 por menos 1 da 4 positivo por x a la 3 menos 2. Ahora, para chequear si sí es o no es impar, lo que tenemos que hacer es sacar factor común menos. Entonces me queda menos x a la 5 menos, perdón, x a la 5 menos 4x a la 3 más 2. Chequeen que cuando entre el menos a multiplicar a cada uno de ellos va a quedar lo mismo que tenía aquí arriba, ¿cierto? Sin embargo, esto de acá no es la función original. La función original era aquí positivo, aquí negativo y aquí negativo. Los signos eran más, menos, menos. Y aquí los signos quedaron más, muy bien, menos, muy bien, más, esto malo. Entonces, no es la función. Esto que tenemos aquí es diferente de f de x. Entonces yo sé que cuando evalúo f de menos x, que fue lo que hice por allá arriba, lo que me va a dar no es menos f de x. Es otra cosa diferente. Como eso no sucede, entonces la función no es impar. ¿Que no sea impar quiere decir que es par? No. Existen tres opciones. Que la función sea par, que sea impar o que no sea nada. Ni par ni impar. Entonces en este caso es falsa la afirmación, pues la función no es impar. Entonces tengo acá la segunda falsa. Porque la función no es impar. Seguimos. Acá tenemos, les recuerdo, esta es la plataforma, exactamente esta es la plataforma en la que se dan las clases en vivo. En las clases en vivo van a ver a su profesor dándoles la clase, solo que no va a ser una grabación, sino que ustedes podrán escribir en este sector y el profesor podrá responderles. Les podrá responder o incluso los podrá escuchar si ustedes quieren que los escuchen, si activan ustedes su micrófono. Continuemos. La gráfica de la función f de x igual a 5x al cuadrado coseno de x es simétrica respecto al eje x. Respecto al eje y, perdón. Cuando nos piden preguntarnos acerca de simetría respecto al eje y, lo que nos están preguntando es si la función es par. Entonces, ojo con esto. Simetría respecto al eje y, si es simétrica respecto al eje y, la función es par. Entonces, otra forma de reescribir esta pregunta es muy fácil y es, ¿será que 5x a la 2 coseno de x será una función par o no? Pues la respuesta es, vamos a separarla por pedacitos. Todos los números son funciones que las podemos considerar pares. Mucho cuidado con lo que acabo de decir. No estoy diciendo que los números sean pares. No. Estoy diciendo que todos los números se pueden considerar funciones pares. Hay que encender la luz. Entonces los números son funciones pares. Acá, x al cuadrado, todas las potencias pares de la x son funciones pares. Entonces esto es par, esto es par. Y acá, la función coseno es una función, por definición, par. No por definición, por las propiedades del coseno, también es par. Cuando yo tengo la multiplicación de cosas que solamente son pares, entonces lo que yo obtengo es una función par. Cosa muy diferente es si tengo la suma de cosas pares. La suma de cosas pares no necesariamente tiene que ser par, como veíamos en el ejemplo anterior. Aquí estábamos sumando un número, y cuando sumamos un número, no necesariamente nos da una función par. Para cuando están multiplicando.
Listo, solo cuando están multiplicando. Aquí lo que tenemos es una función par, porque es un número que es una función par x al cuadrado, que es una potencia cuadrada de la x, una potencia par de la x, es una función par, y coseno de x, que también es una función par, tengo par por par por par, da par. Entonces aquí lo que tenemos es que sí es simétrica respecto al eje y, porque las funciones pares lo son, esto es verdadero. En el siguiente punto nos preguntan, la gráfica de la función y igual a f de x más 3, recuerden, cuando tengo este tipo de cosas, lo que estoy haciendo es un desplazamiento en la x, estoy corriendo toda la gráfica 3 unidades para la izquierda. Es la gráfica de y igual a f de x desplazada 3 unidades a la derecha. Lo que acabo de decir va en contravía de lo que está dicho aquí. Miremos un ejemplo de esto. ¿Qué sucede si yo tengo x al cuadrado? Vamos a hacerlo rápidamente acá. Si yo tengo x al cuadrado, lo que tengo es esta función. La voy a dibujar a mano alzada. Ustedes entienden que esto es bien difícil de dibujar a mano alzada. Esto es x al cuadrado, queda un poco chueca, pero no importa. Quiere decir que cuando yo le meto a x al cuadrado, le meto 0, es decir, x igual a 0. Este punto de acá, lo que arrojo es 0 al cuadrado igual a 0. Entonces aquí tengo el vértice de la parábola. Ahora, miremos qué pasa si tenemos otra función diferente. Vamos a mirar qué sucede si yo tengo la misma función que tenía aquí arriba, f de x, pero ya no va a ser f de x como la que tengo de arriba, sino f de x más 3. La pregunta aquí es, ¿qué número le tengo que meter a esto para que me dé otra vez 0? Pues entonces el número que le tengo que meter para que me dé 0 es menos 3. Si yo meto menos 3 más 3 queda 0. Como la función es x más 3 todo al cuadrado, para que lo de adentro me dé 0, tiene que ser que la x valga menos 3. Si yo coloco x igual a menos 3, me da menos 3 más 3, 0. 0 al cuadrado da 0. Quiere decir que en menos 3, cuando la x vale menos 3, tengo el vértice. Es decir, la función se desplazó hacia este lado. La función entonces, cuando le sumo 3 adentro a la x, se desplaza para la izquierda 3 unidades. Entonces acá, esto que me dicen es falso. La gráfica de la función f de x igual a 1 sobre x menos 1 más 1 sobre x menos 2 no tiene intersección en x. ¿Será que no hay ningún número que yo pueda reemplazar en la x que me dé y igual a 0? Esa es la pregunta. Cuando me preguntan si tiene intersección con x, en el eje x, lo que me están preguntando es si hay forma de que la función valga 0. Vamos a mirar. Tenemos entonces que la función tiene que ser 0 para que y valga 0 y entonces esté intersectando con el eje x. 0 es igual a 1 sobre x menos 1 más 1 sobre x menos 2, despejando, y nos queda 1 sobre x menos 1, negativo porque pasa al otro lado a restar, es igual a 1 sobre x menos 2. Pasamos este al otro lado a multiplicar y este al otro lado a multiplicar. Lo podemos hacer tranquilamente porque no es a dividir. Si fuese a dividir, si tuviésemos que pasar a dividir, entonces tendríamos que evaluar muy bien para ver que nada lo que pasamos a dividir sea 0. Pero en este caso, como no tenemos inconveniente porque vamos a multiplicar, pues entonces lo hacemos tranquilamente. Pasamos al multiplicar cada cosa y nos queda menos x menos 2 es igual a x menos 1. Este menos lo repartimos para cada uno, nos queda menos x más 2 es igual a x menos 1. Pasamos esto para el otro lado y esto para el otro lado. Y nos queda menos x es igual a menos 1 menos 2. Más 2. Perdón, menos 2. Hasta este punto entonces lo que tenemos es que si sumamos menos x con menos x nos da menos 2x es igual a menos 3. Pasando a dividir este menos 2, nos queda que x es igual a menos 3 sobre menos 2 y esto es igual a 3 medios. Esto
Esto es igual a 1.5. Vamos a irnos a una página de graficación para ver que sí sea de esa manera. Aquí vamos a copiar Desmos. Es una página de graficación muy buena que encontré hace días. Le damos por acá, en la primera que sale, Desmos. No lo olviden. Esperamos a que inicie. Muy bien, una vez que inicia le damos que y sea igual a 1 dividido x menos 1 más 1 dividido x menos 2. Y aquí tenemos el intercepto que nos están pidiendo en 1,5. Si lo notan, 1,5. Entonces, una vez que tenemos eso, pues está resuelto ese punto. Efectivamente, sí hay un lugar en el que corta al eje X. Ese lugar es cuando y se hace 0. Es muy fácil de encontrar, es simplemente igualar a 0 y despejar la X. Entonces, la respuesta para la pregunta de la gráfica de la función 1 sobre x menos 1 más 1 sobre x menos 2 no tiene intersección en x. Eso es falso, porque sí tiene. Siguiente. Una asíntota es una recta a la que tiende la gráfica de una función, pero sin cruzarla jamás. Eso es verdadero. Esa es la definición de una asíntota. ¿Sí o no? En ese momento ustedes tienen que parar el video y preguntarse de si es verdad o no. Y la respuesta es, eso es falso. Una asíntota sí puede ser cruzada. Aquí vamos a mirarlo. Entonces el chiste con las asíntotas es el siguiente. Yo puedo tener la gráfica de una función de esta manera. Uy, perdón. Un momento que se me borró el plano cartesiano. Me quedó torcidito. Un momento. Muy bien, ahora sí. Digamos que la gráfica de la función es esta. Vamos a hacerla más bonita. Entonces, la definición acá de asíntota es, una asíntota es efectivamente una recta que se extiende indefinidamente. No tiene un lugar en el que termine, se extiende infinito, como todas las rectas. El caso es que a medida que yo me voy alejando, sí me acerco a la línea, ¿cierto? La función va tendiendo a esa línea sin llegar a tocarla jamás en el infinito. Sin embargo, miren que mi función tocó a la asíntota en este lugar. Una asíntota puede ser tocada, pero de lo que me hablan cuando hablan de una asíntota es en el infinito. Cuando me voy muy lejos, ¿es o no es alcanzada la asíntota? Entonces, si miramos la forma estricta, una asíntota es una recta a la que tiende la gráfica de una función, pero sin cruzarla jamás. Sí la puede cruzar. Una asíntota puede ser cruzada por una recta. Lo importante es que cuando tiende al infinito, no sea cruzada. Habla de tendencias, no de formas estrictas. Entonces esto de acá puede ser falso o verdadero según la interpretación del profesor. Desde mi punto de vista, esto es falso porque una asíntota sí puede ser tocada y aún así considerarse una asíntota de la función. Por eso las asíntotas se definen a partir de los límites en el infinito, no es en cualquier punto. Entonces las asíntotas sí pueden ser cruzadas. 7. La gráfica de una función puede tener cuanto mucho dos asíntotas horizontales. Esa es la definición justamente de una asíntota horizontal. Si es una asíntota horizontal, tengo dos lados a los que puedo tener una asíntota. Uno a la derecha y uno a la izquierda. No tienen que ser una única recta, puede ser una más abajo que la otra. Vamos a ver un ejemplo de una función que tendría dos asíntotas diferentes. Aquí para poder entender esto, lo único que hace falta es entender que una función no tiene que ser una función continua. Una función puede ser definida a tramos. Podría ser así, por ejemplo, la función exponencial hasta que llegó al 0, un ejemplo. Y después podría tener una función como esta. Y aquí podría tener dos asíntotas, las voy a pintar en color rojo. La función no tiene que ser una función continua, puede ser una función a tramos, eso no lo pueden olvidar jamás. Esta es la asíntota que va hacia la izquierda, porque a medida que me voy hacia la izquierda, entonces tengo
un acercamiento continuo a la línea roja, pero nunca llego a tocarla. Vamos a pintar en verde la otra asíntota. La asíntota que va hacia la derecha sería esta más o menos, porque cada vez que me voy más y más y más y más y más para la derecha, entonces me voy acercando a la línea verde con la curva azul, sin llegar a tocarla jamás. Esto puede suceder, puedo tener dos asíntotas diferentes para la misma función. Entonces, es verdad, a lo sumo puedo tener dos. ¿Puedo tener más de dos? No, no puedo tener más de dos. Recuerden que las asíntotas provienen de la idea del límite. Puede tener, cuando mucho, dos. Verdadero. 8. Si f de x es igual a p de x sobre q de x, es una función racional y q de a es igual a 0. Ojo, q de a es igual a 0. La función que está en el denominador se hizo 0. Cualquier número dividido 0 no existe, no está definido. ¿Listo? Entonces tengan muy en cuenta eso. Lo que me dicen aquí, entonces la recta x igual a es una asíntota vertical para la gráfica de f. Pues entonces la cosa es la siguiente. Ustedes tienen que recordar que todo esto proviene de la idea del límite. Cuando aquí tenemos una función racional, para poder determinar si algo es una asíntota vertical u horizontal, obligatoriamente tengo que hacer el límite. Hemos visto que existen límites en los que yo tengo 0 sobre 0. 0 sobre 0 como límite es una indeterminación, me toca hacer el álgebra hasta llegar al límite. Un ejemplo de una función que evaluada en 0 me da 0 sobre 0. Por ejemplo, seno de x sobre x. Esta función cuando evalúo x igual a 0 me da 0 sobre 0. O sea que el denominador me está dando 0. Sin embargo, cuando hago el límite me doy cuenta de que el límite cuando x tiende a 0 no es infinito ni menos infinito. El límite tiende a 1, lo que quiere decir que ahí no tengo una asíntota. O sea que pueden existir casos en el que el denominador de la función se haga 0 y aún así no tenga una asíntota. Entonces esto es falso. No necesariamente tiene que haber una asíntota. Seguimos. La función y igual a menos x secante de x tiene amplitud 10. Pues entonces lo que tenemos que determinar aquí es entre qué intervalos va la función secante de x. Para los que no recuerden cómo son las funciones trigonométricas, se las voy a recordar aquí rápidamente. Seno de teta, bueno, de x, la voy a colocar con x, seno de x, coseno de x, tangente de x, cotangente de x, ese orden es importante, secante de x y cosecante de x. Yo sé que si divido estas dos me da tangente, es decir, tangente es seno sobre coseno. Cotangente es 1 sobre coseno, perdón, 1 sobre tangente. Secante es 1 sobre coseno y cosecante es 1 sobre seno. Entonces miremos acá la función que nos están preguntando, que es la función secante. La pregunta es, ¿la función secante cómo será? Pues miremos, voy a hacer el plano cartesiano, aquí rápidamente. Tengo el plano cartesiano pintado acá, voy a pintar la función coseno. La función coseno a mano alzada me va a quedar feísima, pero lo voy a intentar lo mejor que pueda. Va a ser algo así como esto. Más o menos, ¿cierto? Si yo divido 1 entre coseno, la gráfica que voy a obtener es la gráfica que voy a pintar en color rojo, más o menos. Es esta de acá. Con asíntota en este punto justamente. Aquí abajo tenemos esta otra. Recuerden que eso tiene asíntotas verticales. Más o menos así. Más o menos así. Entonces, la gráfica que me interesa a mí es la gráfica que está pintada en color rojo. Pregunta, ¿puedo hablar de amplitud en una gráfica como esa? Pues no tiene sentido, ¿cierto? Amplitud es de una función armónica. Aquí yo no tengo una función armónica. Entonces la función de y igual a menos 10 secante de x tiene amplitud 10. No tiene sentido hablar de amplitud cuando yo tengo una función no armónica. Voy a borrar todo esto.
Por último, el rango. Aquí me están hablando de rango. Ya amplitud es diferente. Ojo, amplitud es una atribución que se le da a las funciones armónicas. Otra cosa es el rango. El rango son todos los valores que puede llegar a tomar la función. Aquí me están preguntando el rango de la función 2 más coseno de x. Pues yo sé que coseno de x va a estar siempre entre menos 1 y 1, incluyendo el menos 1 y el 1. Ahora, si en esa desigualdad yo le sumo 2 en todas partes, me queda menos 1 más 2, menor o igual que coseno de x más 2, menor o igual que 1 más 2. Voy a reorganizarlo para que quede de la forma que lo necesito. Me queda 1 más chiquito o igual que 2 más coseno de x, menor o igual que 3. Este es el intervalo en el que estoy parado, desde 1 hasta 3. Esto aquí es verdadero. Así terminamos entonces los primeros 10. Sigamos con los siguientes. El 11. Aquí lo que tenemos que recordar es qué significa tener una función inversa. Nos están diciendo en este punto 11, si f de x es igual a 1 más x más 2 e a la x, es 1 a 1. Si nos dicen que es 1 a 1, entonces tiene inversa. Nos dicen, entonces la inversa evaluada en 3 da 0. Pues entonces tenemos que recordar la definición de una inversa. Una función f de x es igual a y cuando tiene inversa, si y solo si, f inversa de y es igual a x. Entonces acá nos están diciendo la segunda parte. F inversa de 3 igual a 0. Nos están diciendo, si y vale 3, entonces x vale 0. No la vamos a evaluar ahí, la vamos a evaluar acá, en la función. Metamos x igual a 0 a ver si nos da 3. Si metemos x igual a 0 en esta función, lo que nos da es x es 0. Esta parte se nos va. E a la 0, esto de aquí da 1. Esto es 0. Y 1 sigue siendo 1. Nos quedó 1 más 0 más 2 por 1, que es 2. Quedó 1 más 2, 3. Efectivamente, es verdadero, pues la función evaluada en 0 nos dio 3. Entonces, supongamos que es 1 a 1, entonces esto sí se cumple. En el punto 12 nos piden si tangente de 5 pi cuartos es igual a menos 1, entonces tangente a la menos 1 de menos 1 es igual a 5 pi cuartos. Aquí nos están pidiendo mirar si entendemos o no entendemos la forma en la que se saca la inversa de la tangente. Entonces recordemos cómo es la gráfica de la función tangente. La función tangente es esta función que está determinada como la división del seno de x sobre el coseno de x. Ahora, si tenemos esto, sabemos que cuando el coseno se haga 0 voy a tener una indeterminación, da lugar a una asíntota. ¿Por qué se queda lugar a una asíntota? Porque cuando hago el límite me da o más infinito o menos infinito, depende de si lo hago por izquierda o por derecha. Yo sé, entonces, que donde el coseno se hace 0, ahí en ese lugar hay una asíntota. El coseno se hace 0 en pi medios. En pi medios tengo asíntota, en menos pi medios tengo otra asíntota. En cualquier múltiplo entero de pi medios, en cualquier múltiplo impar de pi medios tengo pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios. En todos esos lugares voy a tener una asíntota. Ahora, recordemos que para poder sacar la inversa de una función, lo que tenemos que hacer es reflejar la función respecto a esta línea, donde esta línea es la recta y igual a x. Y igual a x. Es decir, la línea con pendiente 1. Cuando yo reflejo esta función respecto a esta línea que acabo de pintar en rojo, es decir, reflejo todos los puntos, lo que me queda es que las asíntotas ya me quedan es en el eje y. Las asíntotas van a estar entonces en menos pi medios y pi medios. Y voy a tener una gráfica como esto. Esto es extraordinariamente difícil de hacer a mano alzada. Y lo mismo por acá. Abajo pasaría algo parecido. Tendría otra rama, no la voy a pintar entera porque no me cabe. Y aquí tendríamos algo parecido.
Son varias ramas las que salen ahí. Yo soy muy malo dibujando, pero noten lo siguiente, aquí se expresa lo siguiente. Cuando trazamos una línea vertical en esta función en la que reflejamos, esta línea vertical cruza a nuestra supuesta función en dos lugares diferentes, aquí arriba y aquí abajo. Como la recta vertical cruza en dos partes a esta supuesta función, entonces esa función no es función. Para que la gráfica de la tangente, una vez que la reflejo respecto a la línea roja, sí sea función, entonces lo que tengo que hacer es quitar todas estas ramas que hay de aquí para abajo y todas las ramas que hay para arriba. Para quitarlas entonces, simplemente tengo que restringir a la tangente a no invertir toda la función tangente, sino únicamente a este pedacito de la tangente que se llama rama principal. Esto de acá corresponde justamente a esta rama que tenemos aquí. Entonces, cualquier valor que yo quiera tomar en el X y le saco la tangente, me va a arrojar un valor de la Y. Indiscutiblemente, por ejemplo, la tangente de este número es este de acá. La tangente de este de aquí va a ser uno que está por acá. Ejemplo. ¿Sí? Ahora, yo sé que cualquier valor de X lo puedo evaluar en la tangente. Aquí en la tangente inversa también puedo evaluar cualquier valor. Miremos, si evalúo este, pues entonces la tangente inversa evaluada ahí me va a dar este valor que tenemos aquí. Esto, lo que llegue aquí en el eje Y. Si quiero evaluar un valor de por acá, puedo venir y tomarlo y me va a dar este valor de aquí. Sin importar qué valor de la X tome, siempre voy a tener que la respuesta, cuando lo evalúe en tangente inversa, va a estar entre menos pi medios y pi medios. Entonces, noten aquí la diferencia. Cualquier valor de la X que yo evalúe en la tangente me va a dar una respuesta. Pero cualquier respuesta que yo evalúe de nuevo en tangente inversa me va a dar un valor entre menos pi medios y pi medios. Entonces la tangente inversa no va a arrojar nunca valores que estén por fuera de pi medios. Como este valor de acá, 5 pi cuartos, es más grande que pi medios, entonces esto es falso. La tangente inversa no arroja valores por encima de pi medios o por debajo de menos pi medios. Siguiente. Ninguna función par puede ser 1 a 1. Vamos a chequearlo. ¿Qué significa ser 1 a 1? Ser 1 a 1 significa que yo tomo un valor en el dominio y me arroja un valor en el rango. Que si tomo un valor diferente en el dominio, obligatoriamente voy a tener un valor diferente en el rango. Es decir, como imagen voy a tener para cada A, voy a tener una imagen que es B. Si yo tengo f de A' es igual a B, si la función f es 1 a 1, significa que la única forma en la que puedo hacer esto es que A sea igual a A'. A ver, vamos a hacerlo con diagramas de Venn para que quede claro. Si yo tengo esta función que pasa de este conjunto a este otro conjunto, este es el conjunto de partida A y este es el conjunto de partida B, yo la pinto bonita, B, entonces la función va a ser la relación, las líneas que comunican cada elemento de acá con cada elemento de acá. Una función 1 a 1 es una función en la que cada elemento de la izquierda tiene un único elemento de la derecha. Algo que no se puede dar en las funciones 1 a 1 es que yo parta de un elemento diferente y llegue al mismo aquí. Esto es una función que no es 1 a 1. Si yo parto de un elemento diferente por aquí y llego al mismo elemento acá, eso ya no es una función 1 a 1. Un ejemplo de una función que no es 1 a 1, por ejemplo, x al cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo coloco menos 1 y lo elevo al cuadrado, me va a dar 1. Y si tengo 1 y lo elevo al cuadrado, me va a dar también 1. Quiere decir que el elemento menos 1 llegó al elemento 1. Y que el elemento 1, que está por acá, también llegó al elemento 1. Entonces, x al cuadrado no es una función 1 a 1. Una función par, entonces, es una función como x al cuadrado.
Vamos a mirar qué sucede con una función par. En una función par tengo que todos los elementos, cualquier elemento f, si yo tengo un elemento a dentro del dominio, va a ser igual a f de menos a. Y yo sé que a en general es diferente de menos a. El único elemento a que es igual a su inverso sería el 0. Entonces no cumple con esto que acabamos de decir. Y por tanto, ojo con lo que estamos diciendo, ninguna función par puede ser 1 a 1. Esto es verdadero. Seguimos. Un punto de intersección de las gráficas de f y f inversa debe estar sobre la recta x igual a y. Eso es correcto, porque recuerden, una forma gráfica de interpretarlo es que si yo quiero encontrar la inversa de una función, lo que quiero hacer es reflejarla respecto a la línea x igual a y. Pintemos la línea x igual a y, más o menos es esta. Y si yo pinto la gráfica de la función que tengo por aquí, por decir algo, esta. Si esta función es invertible, entonces la inversa de esa función será algo así como esto. Uy, me quedó chueca. Ay, queda chueca, es demasiado difícil de pintarlo. Si estoy reflejando como si fuera un espejito, entonces va a quedar algo así como eso. No voy a seguir hacia arriba para no invadir el dibujo, pero ya a todos les queda claro. Si yo reflejo respecto a esta recta, entonces un punto que esté cruzando a esta recta va a estar intersectado con la función inversa. De nuevo, si esto es f de x y esto es f de x, pero inversa, entonces los puntos en los que se encuentran serán sobre esta misma línea recta. ¿Puede ser más de uno? Y la respuesta es sí, pueden ser más de uno. Muy bien. Eso es la idea de lo que tenemos allá. Entonces, efectivamente, si yo tengo dos funciones f inversa, entonces un punto de intersección de las gráficas, si es que existe, debe estar en la recta y igual a x, verdadero. La gráfica de y igual a secante de x no toca al eje x. Recordemos, la gráfica de secante la dibujamos hace un momento y era 1 sobre coseno. Como es 1 sobre coseno, nos dimos cuenta de que había un montón de ramas, pero ninguna de ellas tocaba al 0. No hay forma de que yo dividiendo 1 entre alguna cosa que no es infinito me dé 0. Entonces no toca al eje x. Efectivamente es verdad. La siguiente, la función f de x igual a seno inverso no es periódica. Eso es verdadero. Eso no es periódico. ¿Por qué? Con la función inversa del seno pasa algo parecido a la de tangente. Tenemos que recortar o restringir el dominio para que eso se pueda dar. Recuerden que en la función seno lo que tenemos es justamente esta gráfica. Voy a tratar de pintarla a mano alzada. Saben ya que es muy difícil pintarlo a mano alzada. La función seno es más o menos esta. Y si yo reflejase esta gráfica respecto a la línea y igual a x, es decir, respecto a esta línea, esperen que no se cruce así, exacto, más o menos así, la voy a coger un poquito más paradita para no violar ninguna ley matemática importante, más o menos así. Digamos que esta es la línea y supongamos que esto no se cruza acá, listo. Entonces cuando yo quiero hacer la reflexión de esta gráfica en torno a esto, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Aquí la acabo de reflejar. Es un dibujo un poco burdo, me monté encima de la imagen de arriba, enseguida la borro. Pero lo que sucede es que si yo trazo una línea vertical aquí, va a cortar en varios puntos. Entonces esto no es una función. Para yo poder entonces tener la gráfica de seno inverso, tengo que restringir el dominio de la función seno. Lo voy a restringir entre menos pi medios y pi medios. Entre menos pi medios y pi medios, la gráfica continúa de la siguiente forma. Perdonen. Hasta este punto. Hasta el punto en el que empieza otra vez a subir. Entonces desde aquí hasta aquí la corto. Y cuando la invierto me queda este pedazo desde acá hasta acá. Esto que voy a pintar en color rojo resulta ser la gráfica de seno inverso.
una vez que restringí ya el dominio de la función que estuviera entre menos pi medios y pi medios. Si no hago esa restricción, estoy en graves problemas porque no tendría una función. Entonces, para que sí sea función, tengo que restringirlo. Y miren que esta línea que tengo en rojo, esta curva que tengo en rojo, no es una función periódica. De esa forma nos damos cuenta de que la función seno inverso no puede ser periódica, a pesar de que la función seno sí es periódica. Entonces, la función seno inverso no es periódica. Como efectivamente no es periódica, eso es verdadero. Siguiente, 17. Dice y igual a 10 a la menos x y y igual a 0.1 a la x. ¿Son la misma función? Vamos a mirar si son la misma función. Recordemos. ¿Qué significa tener un exponente negativo? Significa tener, si yo tengo a la menos b, es lo mismo que tener 1 sobre a la b. ¿Por qué? Porque cuando recordamos de matemáticas básicas las propiedades de los exponentes, aquí lo que yo tengo es a la menos 1, todo esto a la b. Y a la menos 1 es justamente 1 sobre a. Una vez que tenemos esto, nos damos cuenta de que efectivamente, si yo tengo 10 a la menos x, es lo mismo que tener 10 a la menos 1, todo esto a la x. Y como 10 a la menos 1 es 0.1, entonces es lo mismo que tener 0.1 a la x. Efectivamente son la misma función. Entonces esto es verdadero. Continuamos. Logaritmo natural de e más e es igual a 1 más logaritmo natural de 2. Vamos a chequearlo. Sabemos que el logaritmo natural de e más e es logaritmo natural de 2e. Y esto de acá es igual a la suma de logaritmos. El logaritmo del producto es lo mismo que la suma de logaritmos. Es decir, es logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de e. Y como logaritmo natural de e es 1, entonces esto me queda 1 más logaritmo natural de 2 cuando lo reorganizo. Efectivamente, tenemos que esto es igual a esto. Verdadero, por propiedad de los logaritmos. Cuando miramos la siguiente, tenemos logaritmo de una división. Logaritmo de una división, entonces es logaritmo natural. Logaritmo natural de e a la b sobre e a la a. Logaritmo de la división es la resta de logaritmos, queda el logaritmo natural de e a la b menos logaritmo natural de e a la a. Como los logaritmos bajan el exponente, me queda b por logaritmo natural de e menos a por logaritmo natural de e. Logaritmo natural de e, ya lo hemos dicho antes, es 1. Entonces esto me queda b menos a. Esto también es verdadero. El punto b,1 está sobre la gráfica de f de x igual a logaritmo base b de x. Esto es bastante fácil de chequear, lo único que tenemos que hacer es colocar b en el lugar en el que está la x y mirar qué es lo que sucede. Pues tenemos entonces f de b es igual al logaritmo base b de b, justamente. Logaritmo base b de b es 1. Entonces tenemos aquí 1. Como f de b es igual a 1, entonces la función cumple que cuando yo tengo dentro de la x al número b, en la y me sale el número 1. Esto también es verdadero. ¿Cuándo sucede eso? Ojo, ¿de qué forma puede suceder eso? Esto sucede siempre y cuando la función sí esté bien definida. Yo no puedo sacar números negativos acá, ¿cierto? Entonces, yo aquí solamente tengo un intercepto en 1, pero tiene la restricción de que b solamente puede ser un número positivo para poder hacer esto como lo hice. Tal cual y como lo hice, tengo la restricción de que b sea un número positivo. Y por tanto, también diferente de 0. El logaritmo no acepta valores de 0. Entonces, esto sí tiene sentido siempre y cuando b sea un número positivo y no sea 0.
Estos son los primeros 20 puntos de falso verdadero. Espero que les haya agradado bastante el taller. Recuerden, siempre podrán contactarnos para que les ayudemos a estudiar. Abrimos cursos de repaso y las clases son virtuales en esta misma aula para que las vea en las noches. Si no alcanza a verlas, puede ver la grabación como la que vio hoy. Que tengan un hermoso día.